Esta tarde vamos a dar inicio a un tema muy relevante en el personal de salud en general. El tema, ¿verdad?, es ansiedad en el personal de salud. Yo soy doctora Karen Cabezas, médico psiquiatra especialista en el Hospital Nacional de Soyapango. Y vamos a dar inicio definiendo primero qué es salud mental. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona pone en práctica sus capacidades, se enfrenta al estrés natural del día a día, labora productivamente y colabora con su comunidad. Esta definición es bastante amplia y como vamos a ir viendo, hay diversos aspectos que pueden ver afectados o pueden afectar la salud mental. A manera de introducción, la excepcional altura alcanzada por el estrés en el personal de salud es sobre todo el resultado de la combinación de una labor de intensa responsabilidad con una disponibilidad y entrega continuamente abierta a las necesidades de los usuarios. En el ambiente de salud, la salud mental requiere una especial atención, debido principalmente a que existen diferentes factores que pueden provocar un malestar y manifestarse en el personal de salud, fuertes cargas negativas, estrés e insatisfacción, entre otras situaciones, lo cual nos puede generar una deficiente calidad de la atención hacia el usuario y también el trabajador de la salud puede producirse un estado de agotamiento físico y mental, pudiendo generar diversas afectaciones en la salud mental. Entonces, ¿por qué será que el personal de salud tiene este riesgo? Como sabemos, los profesionales que se dedican a servicios humanos, es decir, trabajos que consisten en ofrecer servicios de atención directa de gran relevancia para el demandante, es un factor de riesgo para presentar alteraciones de la salud mental, pudiendo incluir trastornos mentales leves como la ansiedad o la depresión. Que en cuanto a la ansiedad es en lo que nos vamos a orientar en esta ocasión. También hay algunas personas que pueden presentar trastornos mentales graves. Entonces, ¿quiénes están como predispuestos, ¿verdad? O quiénes del personal de salud? En realidad, si vemos, ¿verdad? Como un trabajo de atención directa hacia personas, ¿verdad? Hacia los usuarios, cualquiera de nosotros está predispuesto a padecer un trastorno de salud mental, ya sea médico, enfermería, incluso ayudante de enfermería, psicología, trabajo social, promotores de salud, recepcionistas, laboratoristas, radiología, farmacéuticos, anestesistas, otros técnicos, educadores, entre otros. Entonces, dentro de eso, ¿verdad? Con que por sí trabajar en el área de salud puede conllevar un riesgo, también hay otros factores de riesgo adicionales que pueden aumentar o potenciar esa situación. Hay algunos que pueden ser externas y otras internas. Dentro de los aspectos o factores de riesgo externos tenemos la realización de un trabajo de vital importancia para el buen funcionamiento de los centros de salud. Entre mayor responsabilidades tenga una persona o esto puede afectar la salud mental. Puede también ver el contacto directo con pacientes y sus familias, ya que eso se traduce muchas veces, ¿verdad?, en una preocupación, en dolor, tristeza o incluso la muerte, ¿verdad? Estar en contacto con esta serie de emociones o situaciones son factores de riesgo para el personal de salud. También, ¿verdad? Otro aspecto es soportar duras condiciones de organización del trabajo, pueden ser largas horas de trabajo, turnos nocturnos, ¿verdad? Esa rotación de trabajo, esos horarios tan largos, nos pues afectan también la salud mental. Poco recurso humano para las demandas de trabajo. Esto es un aspecto que se menciona de manera en general, incluso países industrializados tienen esa dificultad, ya que
el personal de salud es bien mínimo para las demandas de la población. También falta de reconocimiento social del trabajo y de la autonomía en su trabajo asistencial. Falta de estímulo, se menciona. Expectativas cada vez mayores, incluido para el avance rápido de la ciencia y tecnología, que exija a la persona, ¿verdad?, estar capacitándose o actualizándose continuamente para poder cumplir o satisfacer la demanda de los usuarios. También una incertidumbre respecto a las nuevas enfermedades, a diagnósticos o a tratamientos. Es por ello, ¿verdad?, que la pandemia que recientemente hemos vivido y aún estamos en torno a ella, ¿verdad?, ha sido un gran factor de riesgo en la salud mental del personal de salud. Eh, También, ¿verdad?, hay ciertos factores internos que tenemos las personas, pero con ciertos rasgos de personalidad o que tenemos los individuos. Por ejemplo, una alta impulsividad, ser bastante impacientes, poca tolerancia a la frustración, eso nos hace tener ese factor de riesgo. Un perfeccionismo, una necesidad de sobresalir, ¿verdad? Las personas sumamente perfeccionistas pueden conllevar a sobrecargarse y sabemos que en esta área, ¿verdad?, es bastante, pues siempre hay bastante trabajo que realizar. Otro aspecto, ¿verdad?, que puede estar, que es un factor de riesgo, baja autoestima, inseguridad, poca confianza en sí mismo. Es por ello que es importante, ¿verdad?, que trabajemos en nuestra autoestima, en nuestra seguridad, o en estos aspectos de personalidad que podemos tener. También la dificultad para manejar grupos o estar donde hay bastantes personas o individuos. También ciertos rasgos como personas que pueden tener cierta conflictividad, ¿verdad? Que se les dificulte eh, llevar esas relaciones personales de una manera sana, ¿verdad? También es un factor de riesgo. Es por ello, ¿verdad?, que es importante trabajar también en cada uno de nosotros para poder tener una adecuada salud mental. Por tanto, el personal de salud no se encuentra ajeno a desarrollar algún trastorno o a que su salud mental se vea afectada por su ambiente laboral, sino todo lo contrario. El alto nivel de responsabilidad que se tienen estos y los factores de riesgo antes mencionados, a los cuales podemos estar expuestos, hacen que sean una parte de la población muy propensa a desarrollar una ansiedad patológica, que ya vamos a ver cuál es la diferencia. Los trastornos de ansiedad son, junto con los trastornos del ánimo, como la depresión, los que más contribuyen a la morbimortalidad a través del sufrimiento que generan y los que más repercuten en las economías nacionales. La angustia, la ansiedad patológica dificulta la funcionalidad del sujeto, ahí donde se desenvuelve limitándole su autonomía y dejándole atrapado y amenazado por esta misma angustia, ¿verdad?, por esta misma situación emocional. Entonces, la ansiedad puede ser una ansiedad fisiológica o normal, ¿verdad?, en el cual todos en algún momento hemos sentido o hemos tenido, ¿verdad?, como ante un examen, ante alguna mala noticia o alguna situación, ¿verdad?, que nos pueda sentir ansiosos. Pero también está la ansiedad patológica, que es la que nos va a conllevar, ¿verdad?, a presentar un trastorno de salud mental. La ansiedad es una emoción que surge ante situaciones ambiguas en las que participa una posible amenaza, ¿verdad? La ansiedad nos puede rescatar, por decirlo así, de una situación amenazante. Es como una alerta de que algo anda mal, ¿verdad? O que hay que tener una acción. Eso es lo que nos indica la ansiedad. Prepara al individuo para actuar ante ellas mediante una serie de reacciones, ya sea cognitivas, es decir, mentales, fisiológicas y conductuales. La ansiedad es una respuesta innata del organismo humano, la cual tiene como finalidad ayudarnos a solucionar o evitar problemas. Sin embargo, como mencionamos, pero puede convertirse en algún momento en ansiedad patológica. El estado mental de miedo se acompaña de cambios fisiológicos que preparan para esta defensa o huida.
como son el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, esa sensación de falta de aire o de ahogo, la tensión muscular, ya sea en los músculos de la espalda, del cuello, sumando el aumento de la actividad simpática, ¿verdad? Es decir, todos estos cambios son respuestas normales ante una situación de estrés. Si bien es cierto, la ansiedad experimentada por todos los seres humanos y es una respuesta adaptativa al ambiente, se puede convertir en negativa. Es a lo que se conoce como ansiedad patológica, que se manifiesta en los trastornos de ansiedad, donde esta ya no funciona para que el ser humano reaccione ante estímulos que puedan ser amenazantes para él, sino que lo termina paralizando o se activa ante cualquier otro estímulo, aunque no sea una amenaza. La persona constantemente ya no solo va a estar ansiosa, digámoslo así, en momentos necesarios, como mencionamos, ¿verdad? Ante un examen, una evaluación, sino que la persona va a estar permanentemente o constantemente en esta ansiedad. Entonces, tenemos la ansiedad fisiológica normal, que es aquí les traigo esta tablita para que vayamos viendo, ¿verdad? Cuando ya se va a convertir en algo patológico. La ansiedad fisiológica es un mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida diaria. Reactiva a una circunstancia ambiental, tiene una función adaptativa, como vimos, mejora nuestro rendimiento, es decir, cuando lo tenemos, pero es como una situación de alerta, nos activamos, entonces tenemos que actuar frente a ese estímulo. Tiene un menor componente somático, o sea, físico, ¿verdad? Pueden haber palpitaciones, sudoración, pero son respuestas dentro de lo que cabe, ¿verdad? Fisiológicas ante esos momentos. Y por tanto, ¿verdad? No va a generar una demanda de atención psicológica o psiquiátrica. Mientras que la ansiedad patológica puede bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria. Es desproporcionada al desencadenante. A veces los más mínimos estímulos nos pueden generar esta ansiedad. Función desadaptativa, empeora el rendimiento, ¿verdad? En lugar de ayudarnos, pero la persona va a andar sumamente ansiosa y no va a poder conllevar a ese día a día en lo que consiste la salud mental, como vimos en la definición. Hay un mayor componente somático, es decir, que se va a caracterizar por una serie de síntomas físicos, psicológicos, vegetativos, que son incluso las somatizaciones, ¿verdad? Que son muy características de la ansiedad patológica, que ya vamos a ver las cuales son. Generan una demanda de atención psicológica y psiquiátrica. La ansiedad patológica. Entre los problemas de salud mental, los trastornos de ansiedad se asocian con importantes niveles de incapacidad y con un impacto considerable en el bienestar personal y en las relaciones sociales y laborales. Es decir, la persona ya no se va a mantener ansiosa y le va a afectar en toda su esfera de la vida. El agravante de su alta prevalencia y el curso recurrente o incluso crónico de muchos de esos trastornos los puede hacer tan inhabilitantes como cualquier otra enfermedad crónica. O sea, a la persona se le va a dificultar incorporarse en su ambiente social, con su familia, amistades, en el ambiente laboral, en su lugar de trabajo y en el ámbito personal. Los trastornos de ansiedad en sí mismos o asociados a otras patologías son una de las causas más frecuentes de consulta en la atención primaria, existiendo además cierta variabilidad en su manejo. La falta de una pauta común de presentación, las somatizaciones, es decir, esos síntomas físicos, y la asociación con enfermedades crónicas, así como la necesidad de una terapéutica específica y en ocasiones prolongada en el tiempo, hace que el manejo de esos pacientes resulte hasta cierto punto complejo. Entonces, como hemos visto, ¿verdad? Ya cuando vamos a presentar esta ansiedad patológica, ya se nos sale, ¿verdad? De las manos esta situación, vamos a hablar de un trastorno de ansiedad. Acá les traigo esta imagen, ¿verdad? Que hay varios, bueno, están estos dos documentos o manuales, mejor dicho, que nos van a orientar
en la clasificación de los trastornos de ansiedad. Entonces, existen criterios universales para los trastornos de ansiedad, los cuales se encuentran recogidos en las dos clasificaciones de trastornos mentales más importantes. Uno es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que por sus siglas DSM-5, y la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-10, de la Organización Mundial de la Salud. Este último, ¿verdad? El CIE-10 es en el que se basa el Ministerio de Salud para la clasificación de todas las enfermedades. En la CIE-10 los trastornos neuróticos, o sea, de ansiedad, se agrupan en los trastornos relacionados con el estrés y somatomorfos. Así es como el nombre de este gran conjunto de condiciones de salud. Los trastornos de ansiedad son como un grupo las enfermedades mentales más comunes, con una alta prevalencia de aproximadamente del 2 al 8% en la población en general. Y del 10 al 12% en las consultas de atención primaria. En los últimos años se ha observado un incremento de los casos de trastorno de ansiedad, así como de la comorbilidad que a menudo los acompaña. Los trastornos de ansiedad son 2 veces más prevalentes en mujeres y son más frecuentes en la actividad clínica de atención primaria. Destaca la alta comorbilidad de esa, ¿verdad? Con la depresión, es decir, en muchas ocasiones pueden estar juntas tanto la ansiedad con la depresión. Y se calcula que 1 de 10 pacientes que se atienden diariamente presentan un trastorno de ansiedad. Eso son cifras a nivel mundial, siendo incluso más comunes que la diabetes mellitus. El personal de salud de 11 países de América Latina presenta elevadas tasas de síntomas depresivos, pensamientos suicidas y malestar psicológicos, incluidos la ansiedad. Estos son unos resultados de un estudio realizado por la Universidad de Chile y Colombia con la colaboración de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Este es un dato obtenido de la OPS y publicado a inicios de este año, el 13 de enero. Entonces, como les mencioné, los trastornos de ansiedad es un conjunto, digámoslo así, de varios diagnósticos médicos. Aquí entre las franjas amarillas podemos ver unos que son muy usuales y que está orientado la presentación y debido a características muy similares. Bueno, dentro de los trastornos de ansiedad, según el CIE-10, que es el documento utilizado por MinSal, tenemos las variantes clínicas. Acá tenemos, para que podemos presentar los trastornos de ansiedad fóbica, como las fobias sociales, fobias específicas, trastornos de ansiedad sin especificación, el trastorno obsesivo compulsivo con sus diferentes como variantes, las reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación. Aquí tenemos el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de adaptación y otros trastornos de ansiedad. Dentro de lo que destaca el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno mixto ansioso depresivo, el trastorno de pánico. Si en la mayoría de estos, bueno, casi en todos vamos a tener ese común, en todos, mejor dicho, vamos a tener ese común que es la ansiedad, o sea, que ya vamos a ver qué signos y síntomas vamos a tener. Las manifestaciones clínicas. El síntoma cardinal es la excesiva de los trastornos de ansiedad, es la excesiva ansiedad cognitiva, o sea, a nivel mental, manifestada por una preocupación o temores exagerados, ya sea en relación a la salud, aspectos económicos, aspectos laborales, familiares, etcétera, ¿verdad? Si ven, la persona va a tener esa ansiedad a nivel mental, de diferentes temas, ¿verdad? Y que a menudo se caracteriza con una ansiedad anticipatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no ha pasado algún evento, la persona ya está pensando en lo que pudiera ser o en lo que pudiera pasar, aunque no haya certeza, ¿verdad? Que vaya a pasar algo o que en realidad va a pasar eso de lo que la persona piensa. Por eso es una ansiedad anticipatoria.
En general, los síntomas de ansiedad varían desde los sentimientos de desasosiego hasta episodios de terror paralizante. En los trastornos de ansiedad se presentan como síntomas comunes. Tenemos unos síntomas motores, síntomas vegetativos y síntomas de hipervigilancia. En los primeros, como podemos ver, ¿verdad? Pueden haber temblor, contracciones que serían más tics, ¿verdad? Movimientos musculares focalizados, generalmente de la región facial, sensaciones de agitación, es decir, una inquietud psicomotriz, una tensión muscular, como comentamos, ¿verdad? Predominio de región del cuello, ¿verdad? Región cervical, de espalda o dorsal, ¿verdad? A nivel de esos espasmos musculares, la fatigabilidad fácil, incluso, ¿verdad? Por la misma tensión muscular, en algunas veces la persona puede describir como dolor muscular, ¿verdad? En los síntomas vegetativos de hiperactividad puede haber una dificultad para respirar, esta sensación subjetiva de falta de aire o de ahogo, palpitaciones, taquicardia, sudoración, las manos pueden presentarse frías o húmedas, boca seca, pueden haber mareos, sensación de inestabilidad o esa sensación de desvanecimiento. Pueden haber molestias abdominales como náuseas, diarrea, reflujo gastroesofágico, epigastralgias. También puede presentar escalofríos, micciones frecuentes, dificultad para deglutir. La persona lo puede describir como una sensación de nudo en la garganta. También pueden haber estos síntomas de hipervigilancia, como la sensación de que va a suceder algo, ¿verdad? Un miedo inexplicable, un temor, lo que hace que la persona esté como hipervigilante, inquieto, ¿verdad? Y los demás síntomas que hemos mencionado. Una respuesta de alarma exagerada, ¿verdad? Puede presentar hasta sobresaltos, dificultades para concentrarse o la mente se le queda en blanco, ¿verdad? La persona describe, como coloquialmente decimos, una pensadera en los diferentes problemas de la vida o en las diferentes situaciones de la vida. Ese es el síntoma principal, ¿verdad? La ansiedad flotante, la dificultad para conciliar el sueño e incluso puede haber irritabilidad. Como mencionamos, ¿verdad? Es muy usual que tanto la ansiedad pueda estar junto o comórbido a la depresión. Entonces, en el diagnóstico tenemos que es importante reconocer los trastornos de ansiedad en los pacientes que asisten al consultorio. Esto aumenta la capacidad del médico y del personal de salud para dar una atención total e integral del paciente. El diagnóstico de los trastornos de ansiedad se basa en la historia clínica, ¿verdad? Eso es bien importante. Primero se debe descartar una etiología médica, como alteraciones de las pruebas hepáticas, diabetes o alteraciones neurológicas. Luego es necesario establecer una categoría nosológica, ¿verdad? Según lo que vimos, ¿verdad? Según ya sea el DSM-5 y el CIE o el CIE-10. Nosotros, como mencionamos, utilizamos el CIE-10 para esta clasificación. Entonces, como el tema principal son los trastornos, el trastorno de ansiedad generalizada, acá les traigo los primeros como criterios diagnósticos. Aquí veo que alguien, no sé si María Ofelia tiene una duda ahorita. Veo que ha levantado la mano. Vemos, ¿verdad? Los criterios del CIE-10, acá se los he traído, ¿verdad? Y aquí les he señalado como el primer punto, y es ansiedad y preocupación excesiva, una expectación aprensiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades de la vida diaria, como el rendimiento laboral, el rendimiento escolar, los problemas familiares, problemas económicos, que es salud de la familia, salud personal, etcétera, y que se van a prolongar por más de 6 meses. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes.
algunos de los cuales han persistido más de 6 meses, como es inquietud o impaciencia, la fatigabilidad, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, la irritabilidad, la tensión muscular y alteraciones del sueño, ya sea dificultades para conciliar o mantener el sueño o sensación de despertarse de sueño no reparador. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno de otro tipo, ¿verdad? No hace referencia a la posibilidad de presentar una crisis de angustia, ¿verdad? Porque ahí ya tendríamos que sospechar o considerar el trastorno de angustia, pasarlo mal en público como en la fobia social, contraer una enfermedad como en el trastorno obsesivo compulsivo, estar lejos de casa o de los seres queridos, como en el caso del trastorno de ansiedad por separación, engordar o aumentar de peso, como en la anorexia, o padecer de una enfermedad grave, como en hipocondría. Y esto es bien importante también porque la ansiedad y la preocupación no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno de estrés postraumático. La ansiedad, el otro como criterio es la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Si vemos, ¿verdad? Ya le va a afectar a la persona en las diferentes esferas de su vida diaria. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, como drogas, fármacos, por ejemplo, la cafeína o cualquier otra sustancia como el cigarro, la cocaína, ¿verdad? O una enfermedad médica como el hipertiroidismo. Por tanto, ¿verdad? Es bien importante realizar toda esa evaluación médica previa antes de hacer este diagnóstico y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo. Es bien importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial, como mencionamos. Uno de estos pueden ser las drogas y drogas y otras sustancias ilícitas, ¿verdad? La cafeína, ¿verdad? Como recordemos, nos pueden dar esas palpitaciones, esa inquietud, ese estado de hipervigilia, los estimulantes, ¿verdad? De cualquier tipo, o incluso en una condición de supresión del alcohol, es decir, en un estado de abstinencia, podemos presentar, ya sea del alcohol o de sedante, ¿verdad? Podemos presentar estos síntomas. Entonces, en ese caso, no vamos a hablar de un trastorno de ansiedad. También los opiáceos, la cocaína, marihuana, alucinógenos, los esteroides también nos pueden dar estos síntomas, hormonas tiroideas. Otro diagnóstico diferencial pudiera ser las enfermedades cardiorrespiratorias, ¿verdad? Por esos síntomas a nivel tanto cardíaco como respiratorio. Pudieran ser las arritmias, una enfermedad coronaria, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC, trastornos metabólicos y endocrinos como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipoglucemia o hiperglicemia también, ¿verdad? Anemia, hiponatremia o alteraciones de desequilibrios hidroelectrolíticos. Otras condiciones como el reflujo gastroesofágico por los síntomas gastrointestinales que nos pueden dar, la enfermedad ácido péptica, vértigo o la caticia inducida por algunos fármacos. Entonces, ya viendo todo esto, ¿cuándo debemos consultar? Es bien importante tener en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que consultar, ya sea con psicología, ¿verdad? O específicamente con medicina en los siguientes casos. Por ejemplo, si se siente que se está excesivamente preocupado y que eso interfiere en el trabajo, las relaciones personales, ya sean familiares o laborales y otros aspectos de la vida. Ya cuando esa tensión sobrepasa y afecta a todas las esferas de la vida o la mayor parte de las esferas de la vida. Cuando el miedo, la preocupación o la ansiedad causan excesivo malestar, la persona siente que ya no lo puede controlar y resulta difícil controlarlos. Debido a la sintomatología ansiosa existente, la persona puede recurrir al consumo de alcohol u otra droga, ¿verdad? Por ejemplo, el cigarro. Muchas personas ansiosas describen, ¿verdad?, que consumen alcohol,
o cigarro para, o incluso marihuana para disminuir, ¿verdad? Los efectos o disminuir, mejor dicho, la ansiedad que presentan. Existencia de pensamientos o conductas de autolesión asociadas a la ansiedad en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, la autoagresión, golpearse, aruñarse, morderse los labios o cualquier otras conductas autoagresivas. Entonces, en esos casos tenemos que consultar y el abordaje van a ser en una serie de pasos, ¿verdad? Ya cuando hay una sospecha o se considera, se ha descartado que no hay otra condición médica que nos ocasione la ansiedad, es bien importante realizar la psicoeducación, que ya la vamos a ver más adelante, y el tratamiento, un tratamiento en el paso 1 es eso de la psicoeducación. El paso 2, una autoayuda individual, que también es muy importante, una autoayuda dirigida, ¿verdad? Ya sea por un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra. El paso 3 ya incluye un tratamiento psicológico o farmacológico. Entonces, la psicoeducación inicial va a consistir en comunicar ese diagnóstico específico, que no se debe expresar en términos como usted no tiene nada, ¿verdad? Nada físico, o son solo los nervios, o emplear alguna vaga y ambigua relación con el estrés, sino que es bien importante explicar a la persona, ¿verdad?, que padece un trastorno de ansiedad como tal, explicando de una manera sencilla en base a lo que la persona sabe o pudiera comprender del tema, y es bien importante evitar culpabilizar, ¿verdad? Los trastornos de ansiedad se manejan ya sea con medicación, psicoterapia o ambos. El personal clínico puede valorar el abordaje ya sea con antidepresivos como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, donde tenemos la sertralina, fluoxetina, paroxetina, escitalopram, entre otros. Antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, imipramina o las benzodiazepinas como el alprazolam, el lorazepam, diazepam, etcétera. Esto es bien importante, ¿verdad? Que sea muy dirigido por el personal médico capacitado en ese tema, ¿verdad? Un psiquiatra que pueda hacer un diagnóstico adecuado y brindar un tratamiento pertinente para evitar, por ejemplo, la dependencia de algunas sustancias como a las benzodiazepinas, ya que el principal objetivo del tratamiento farmacológico de la ansiedad es el control de la sintomatología central de esta enfermedad, ¿verdad? Las intervenciones psicológicas han demostrado también ser efectivas. Es por ello, ¿verdad?, que es bien importante acompañarnos con un psiquiatra que tenga la experticia en los abordajes o también con psicología. La terapia cognitivo-conductual parece obtener mayores reducciones en las tasas de recaídas que otras intervenciones no farmacológicas. O sea, otro tipo de intervenciones. Otras opciones terapéuticas también incluyen la relajación muscular y la meditación. Estas técnicas nos pueden producir una respuesta de relajación muscular que disminuye la ansiedad, dándole a la persona cierto grado de control sobre los síntomas físicos que hemos mencionado. También es importante el ejercicio físico regular, que es otra medida útil en el manejo de la ansiedad, ya sea aplicar o realizar pequeñas horas a la semana, ¿verdad? No es que va a ser un ejercicio intenso o diario, sino que estas pequeñas 30 a una hora se han observado que tienen muchos beneficios, no solo en ansiedad, sino que también en condiciones como la depresión y en otras condiciones no psiquiátricas, ¿verdad? Como diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, si vemos, además del tratamiento, intervenciones como la terapia cognitivo-conductual, el manejo farmacológico, también podemos hacer estas intervenciones individuales
Por ejemplo, practicar un ejercicio, practicar alguna actividad como la meditación, yoga, ahora hay otras como mindfulness, que todas estas, ¿verdad? Son técnicas que nos pueden producir un estado de relajamiento profundo y nos da una tranquilidad a nivel cognitiva. Ayuda a la concentración y nos va a ayudar a eliminar esos pensamientos tan característicos de la ansiedad. Si ven, ¿verdad? Es importante el abordaje de la ansiedad como tal en general, ya que podemos tener consecuencias tanto personales como laborales. Y aquí tenemos algunas consecuencias personales. Como vimos, ¿verdad? La ansiedad nos puede hacer consumir o tomar fármacos sin prescripción médica o tomar medicamentos de manera errónea, ¿verdad? Con el objetivo de disminuir esos síntomas ansiosos. Hay, por ejemplo, que tomar medicamentos no prescritos pueden conllevar hasta tener un daño en otras situaciones, ¿verdad? Con mayor precaución en pacientes diabéticos, hipertensos, con problemas hepáticos que nos pudiera conllevar a complicaciones de estas otras condiciones médicas. Como mencionamos, ¿verdad? Nos puede conllevar a un consumo de alcohol, del cigarro u otras drogas ilícitas, incluso con el objetivo de mermar o disminuir la ansiedad. También nos puede conllevar a un aislamiento social, abandono del trabajo o cambios constantes de ¿verdad? Una insatisfacción en este ámbito que ya vamos a ver qué otras consecuencias a nivel laboral podemos tener. Dificultades en las relaciones personales, pero a nivel de la familia, a nivel de amistades y en general vemos una disminución en la calidad de vida. Las consecuencias en el ámbito laboral, específicamente o entrando un poco en el ámbito de la salud. Por ejemplo, una de esas consecuencias puede ser la inconformidad en el trabajo, una actitud negativa hacia considerar que no somos suficientes o el trabajo no es suficiente para uno, nos puede conllevar a una pérdida del interés y preocupación por uno mismo o por el paciente al que se le atiende. Uso de etiquetas para referirse a los usuarios, incluso puede conllevar a un abuso verbal y físico de los pacientes, una frustración o indiferencia, aumento del ausentismo o incapacidades médicas frecuentes por no contener un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Socializar excesivamente con el personal, descuidando la atención directa, concentrarse en una parte del trabajo, por ejemplo, concentrarse más en lo administrativo y descuidar otras áreas asignadas, alteración de las relaciones interpersonales con los compañeros, debido ya sea a la irritabilidad, a la frustración, y a todos los síntomas que nos puede conllevar la ansiedad. Deseos de cambiar de trabajo o incluso de profesión, incluso, ¿verdad? Puede conllevar a renuncias, abandonos laborales, etcétera. También nos puede conllevar a una hostilidad, inestabilidad emocional, miedos, temores a aspectos específicos de nuestra área de trabajo, problemas de aprendizaje, olvidos, entre otros. Se menciona que los procesos que más frecuentemente causan bajas prolongadas en los trabajos en general son la lumbalgia, ¿verdad? Y los de ansiedad, incluidos también los trastornos adaptativos y otros trastornos como es la depresión. Esos debieran de abordarse con atención temprana para evitar su extensa duración. Este es de un estudio realizado en 2018, siempre por la OPS. Entonces, si vemos, ¿verdad? Los trastornos de ansiedad cursan crónicamente. Pueden tener periodos de remisión e incluso exacerbación. Si los pacientes reciben un tratamiento adecuado, los periodos críticos van a disminuir, ¿verdad? Lo que nos va a conllevar a una mejor adaptación o incorporación laboral.
Solo 1/3 de las personas presentan una forma crónica y persistente aún recibiendo tratamiento. Y aquí les señalo, ¿verdad? Que otro tercio va a mejorar completamente hasta resolver con el tratamiento adecuado y llevando tratamiento psicoterapéutico como tal. Bueno, esa era como una pequeña abordaje, ¿verdad? De la ansiedad en el ámbito de la salud, ¿verdad? Es una pequeña como reseña y del por qué es importante abordar y trabajar en la ansiedad desde nuestros diferentes lugares de trabajo, independientemente de nuestras labores o asignaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación. Gracias a usted, doctora. Feliz tarde. Bueno, feliz tarde.